Michelle Valdez, ¿alguna duda? No por ahora, profe. Ok. Bueno, que nos hemos adelantado un buen a lo de la desviación estándar y la... lean, tienen que leer para la próxima clase, la página 308, ¿lo ven? La página, estamos hablando de estadística, novena edición, que ya se los enviamos. La página 308, que ahí está la fórmula para los tamaños de muestra. De la 308 a la 311, a la 310. 308 a 310. Luego, la 317, ejercicio 46. No hay que hacerlo, hay que entenderlo. Es cosa de leerlo con calma y es cosa de entenderlo. El 46. Luego, la 318, el subcapítulo 6-3. Todos son... Profe, 300, profe. ¿Perdón? ¿podría repetir otra vez, profesor? Por favor. ¿Quién habla? Yo, Alejandra. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿No estabas? Sí, pero es que creo es mi internet. Se corta y A ver, no le escucho bien. de la 308, página 308 a la 310. ¿Correcto, Alejandra? Sí, profe, ya. Luego, ...317... ejercicio 46. Hay que entenderlo, no es cuestión de hacerlo, hay que entenderlo. Luego, en la 318, en el subcapítulo donde dice 6-3, que se llama estimación de la media poblacional con sigma conocida, hasta la 325, no, hasta la 326. Hasta la 326 y en la 330 dice 6-3, más allá de lo básico se llama, los ejercicios 33 y 34, hay que leerlos, entenderlos. Son sobre el tamaño de la muestra y son sobre el error. ¿Para cuándo? Para la próxima clase. ¿Dudas? No, profe. No, profe, gracias. De la 308 a la 310, pero en la 310, nada más el primer párrafo. Primer párrafo de la 310. ¿Ok? Todo les va a hablar del tamaño de la muestra. Ya lo hemos estado viendo. Vamos a ver esto.
Los tamaños de la muestra siempre nos dan, siempre necesitamos tener una probabilidad asociada. Si la probabilidad la multiplicamos por 100, tenemos confianza en la muestra. Se llama confianza cuando ya se multiplica por 10, por 100, perdón. Cuando no se multiplica por 100 tenemos probabilidad. Entonces, si la probabilidad es 0, pues 100 por 0 es 0 y 100 por 1 es 100. Esto es que la probabilidad es medida arriba a la izquierda desde 0 hasta 1. ¿Y qué es lo que significa? El 1, que está arriba a la derecha, significa que siempre ocurre. ¿Y qué es lo que siempre ocurre? Pues que tengan hambre. Eso segurito va a ocurrir. Seguro. Tarde o temprano van a tener hambre. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué es lo que nunca va a volver a ocurrir? Que vuelvan a nacer. Nunca va a volver a ocurrir que vuelvan a nacer. Entonces, la probabilidad es mayor a 0 y menor a 1. La probabilidad se mide entre 0 y 1, desde el evento que no ocurre, como el volver a nacer, hasta el evento que siempre ocurre, como ir al baño. Evacuar sus intestinos o la vejiga, a donde sea, para evitar que tiene que ser en un lugar preciso. Ahora, si estamos en el 50% de la confianza, esto es en la probabilidad de 0.5, es ese 0.5 que está aquí a la mitad, estamos en la máxima incertidumbre. Es el verdadero no sé. ¿Sí? Cuando me muevo hacia el 1, la probabilidad de que ocurra es más grande que la que es. Cada vez va a ser más grande de que ocurra. Pero la probabilidad siempre tiene un complemento, que es que no ocurra. Por ejemplo, el uso del preservativo. El uso del preservativo es para, bueno, ok, directamente es para evitar la concepción, ¿cierto? Sin embargo, no es 100% efectivo. ¿Qué es lo que sería 100% efectivo? La abstinencia. Entonces, con abstinencia, tenemos que nunca va a ocurrir un embarazo si hay abstinencia, ¿cierto? Si no hay abstinencia, no siempre va a ocurrir un embarazo. A veces puede ocurrir un embarazo, ¿ok? Ahora bien, chicas, piensen cuando cuando hay un galán que anda atrás de ustedes y ustedes quieren que se les declare. Estamos rayando, estamos en gris. La probabilidad es esa P, entre paréntesis, declararse. La probabilidad de que se les declare más la probabilidad de que no se les declare, ¿sí?, es igual a P, entre paréntesis, D más N doble es igual a 1. O sea, que se declare más que no se declare es igual a 1. ¿Cierto? Chicas. Sí, profe. Ahora, chicos, la P es de probabilidad de ser aceptado y de no ser aceptado. Si sumamos las dos, la de ser aceptado y la probabilidad de no ser aceptado, esto es de A y de no A, la probabilidad de aceptación y la probabilidad de no aceptación, pues nos va a dar 1, ¿no? ¿Cierto, chicos? Sí, profe. Sí. Por ejemplo, si la probabilidad de que un galán se les declare a ustedes, chicas, es de 0.7, esto yo lo inventé, de 0.7,
La probabilidad de que no se les declare es de 0.3, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad de que se les declare es igual a 1 menos P de que no se les declare. Esto es 1 menos 0.3 da 0.7. ¿Cierto? Sí, profe. Y la probabilidad de que no se les declare es igual a 1 menos la probabilidad de que se les declare. Esto es, ¿cuánto es la probabilidad de que se les declare? Pues 0.7. Menos 1 menos la probabilidad de que se les declare, les va a dar 0.3 de que no se les declare. Ojo, la probabilidad siempre es positiva. Cualquier valor menor que 0 o mayor que 1, estamos equivocados. Hay un error en los cálculos, terriblemente. La probabilidad nada más está entre 0 y 1 y siempre es positiva. Por eso es que 1 está del lado izquierdo y la probabilidad de lo que sea, de que no se les declare, que se les declare, que lo acepten, que no lo acepten, bla, 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 está del lado derecho. Ahora, si la probabilidad de que los acepten, chicos, es de 0.4, la probabilidad de que no los acepten es de 0.6. Por lo tanto, la probabilidad de que los acepten es igual a 1 menos la probabilidad de que no los acepten. ¿Ok? ¿Cierto? Esto es. Ahora vamos Vamos a ir a el statis. Esto ya lo vimos con ustedes, ¿no? Esto es como amanece. Entramos a análisis, sample size determination. Ahí está para una proporción. Ahí está para una media. Y ahí está para la desviación estándar. Los datos que salen son por default. Sabemos que el nivel de confianza puede ser 0.95, 0.90, 0.99. ¿Por qué aparece con el 0.95? El más común de esos tres es el 0.95. Profe, una pregunta. ¿Está compartiendo su pantalla? Que yo no la veo, o no sé si yo no la veo. Yo tampoco la veo. A ver, ¿qué Tampoco. está pasando? De alguna manera se salió. Vamos a regresar. A ver. ¿Ya lo están viendo? Listo, Ya, profe, gracias. Ahora sí, profe. Todo lo que vimos de probabilidad es esto. ¿Qué es lo que no ocurre? No va a ocurrir un embarazo si hay abstinencia. Así de sencillo. Siempre va a ocurrir algo si tenemos hambre. ¿Y ustedes qué va a ocurrir? Pues que vamos a comer, ¿no? Pues vamos a comer, siempre ocurre. Y la 0.5 de probabilidad es la máxima incertidumbre. Es el verdadero no sé. Entonces este es el que les decía para declarársele a una chica. La probabilidad de declararse, o sea, de izquierda a derecha, más la probabilidad, es esa P, de no declararse, es igual a la probabilidad de D más no D. A declararse más no declararse. Y es igual a 1, porque la probabilidad siempre tiene su complemento, a 1. Chicos, si la probabilidad de ser aceptado es más la probabilidad de no ser aceptado es igual a la probabilidad de aceptado más la probabilidad de no aceptado y es igual a 1, ¿cierto? La probabilidad de declarársele es lo que les decía, tenemos un ejemplo de 0.7. La probabilidad de no declararse es de 0.3.
de declararse, que es la probabilidad de D, es igual a 1 menos P de no declararse. Esto es, ¿cuánto es la probabilidad de no declararse? Pues aquí nos dice que es 0.3, ¿no? Entonces, 1 menos 0.3 nos da 0.7, ¿cierto? Sí. Y la probabilidad de no declararse, pues es 1 menos la probabilidad de que se les declare. Entonces, 1 menos 0.7 nos da 0.3. Siempre hay una razón, o sea, lo que les decía del preservativo. El preservativo está originalmente, el hecho es para que funcione como anticoncepción, ¿sí? Pero no tiene un efecto del 100%, el único efecto del 100% es la abstinencia, ¿sí? Siempre que hacemos el amor, se está jugando a la ruleta rusa. La probabilidad de que no ocurra algo, de que no ocurra un embarazo, es muy alta con un preservativo. Pero no es 100, pero no es 1. Hay una probabilidad de que sí sean embarazados. Igual con pastillas. Yo conozco una chica que su mamá estaba tomando pastillas anticonceptivas y se embarazó. Y ahora es mamá. Originalmente el médico no lo creía y pensó que eran unas amibas lo que tenía la mamá. No, lo que tenía era un embarazo, a pesar de que estuviera tomando las medicinas. ¿Sí? Entonces no hay garantía. La única garantía que hay es la abstinencia. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que lo acepten, que los acepten, chicos, yo estoy inventando que sea de 0.4, de que no los acepten es de 0.6, y la probabilidad de aceptación es 1 menos la probabilidad de no aceptación. ¿Ok? Todo eso ya lo hemos visto. Y ahora tenemos el stat disk. Vamos a empezar de nuevo. Nos vamos al stat disk 13. Aparece de esta manera. Hacemos chiquito el editor de datos. Abrimos el menú análisis, sample size determination, estimación de la proporción. Voy a abrir los tres. Sample size determination, estimación de la media. Y sample size determination, estimación de la desviación estándar. Los números que saca por default son números. La confianza más conocida es la de 0.95, de probabilidad de 0.95. ¿Ya lo vieron que está en los tres? Y es porque es la que, si de por sí el 0.90, el 0.95 y el 0.99 son de batalla, 0.95 es el de batalla entre los de batalla, o sea, es el que más se usa. Aquí tenemos un margen de error, estamos hablando arriba a la izquierda, en la estimación de la media, una desviación de la población estándar, y lo podemos calcular para la población finita o infinita. Si no conocemos, pues dejamos el último abajo de ese 100, que dice el tamaño de la población, si es conocida, porque a lo mejor no es conocida. ¿Sí? Si lo evaluamos, vamos a ver que son 385. Pero estamos tratando a la población como si fuera infinita. Si tratamos a la población como finita, el tamaño de la muestra se reduce. ¿Ya lo vieron? Sí, profe. Si aumentamos la confianza,
aumenta el tamaño de la muestra. Si aumentamos el margen de error, quiere decir que aceptamos que nos equivocarnos más. El aumento en el margen de error disminuye el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Pues porque estamos siendo manga ancha, pues. Si la desviación estándar es 1, mientras más chica sea la desviación estándar, más chica es la población, la muestra, perdón. ¿Sí? Y punto 99, 100, 1. Y ahora tenemos el 10% de desviación estándar. Oh, no, es el 100, ¿verdad? Sí. Tendríamos 7. En resumen, si la confianza aumenta, aumenta el tamaño de la muestra. Si el margen de error aumenta, si el error aumenta, disminuye el tamaño del error. Disminuye el tamaño de la muestra. Si la desviación estándar disminuye, disminuye el tamaño de la muestra. Y las muestras de población finita son más chicas que las muestras de población infinita. Y eso ocurre si estimamos la media, arriba a la izquierda, arriba a la derecha si estimamos la proporción, y abajo si estimamos la desviación estándar. La diferencia es que la desviación estándar, ¿sí?, no considera que haya población finita o infinita. Si tomamos la confianza de batalla y un porcentaje de margen de error, porque esto ya sería multiplicado por 100, si es 0.95 y 1, para la desviación estándar tendríamos 19.205 y 77.208. Si el porcentaje de error aumenta, fíjense, si el porcentaje de error aumenta, la muestra se hace más chica. Igual acá, si el porcentaje de error aumenta, la población disminuye. El tamaño de muestra, perdón. El tamaño de muestra disminuye. Lo mismo ocurre cuando estimamos la proporción. Cuando estimamos la proporción, si el nivel de confianza aumenta, aumenta el tamaño de la muestra. Si el margen de error aumenta, disminuye la población. Esta estimación de P, que si se conoce, ya que lean, ya lo entenderán, verán a qué se debe este P. Está en las páginas que les dije. Y el tamaño de la población. Si la población es finita, en este caso, para punto 95.03.700 nos da 423, ¿no? ¿Qué pasa si es infinita? 1068. Esto es, también en este caso, si la población, si la población es infinita, el tamaño de muestra aumenta, que si es finita la población, el tamaño de muestra disminuye. ¿Sí? Jueguen con esto, jueguen con estos datos. El stat disk, y a ver qué les dicen, qué encuentran. ¿Dudas? Ana Patricia García, ¿tienes cara de Juan? ¿Qué pasó? Por el momento no. Ok. Para la próxima clase, sí son 10 para las 5, pero al final de cuentas, para la próxima clase ya tienen que haber leído eso y
entendido la ecuación del error. Entendido. La ecuación obviamente está en los libros, pero hay que entenderla. ¿Por qué la muestra tiene un error? Porque si lo conocemos es mejor que no lo conozcamos. Por ejemplo, el censo, no sabemos ni con qué confianza, ni con qué error lo obtenemos. Por eso normalmente no hacemos censos. En estadística, a excepción del censo nacional, se trabaja con muestras. ¿Ok? En promoción de la salud, en protección civil, en nutrición se trabaja con muestras, no con censos. Para empezar, el censo es sumamente costoso, altamente tardado y no garantiza que lo podamos cumplimentar. En cambio, el muestreo, el tamaño de muestra, es mucho más económico, es mucho más rápido lo que podemos hacer, ¿sí? Y sí garantiza que sabemos la confianza y el error, porque el error lo calculamos o lo estimamos. ¿Ya checaron el prontuario? No. Chequen el prontuario, el tamaño de muestra. ¿Sí? Y chequen no solo el prontuario, sino también el libro, el tamaño de muestra. Bueno, todo lo que les dejé a leer tiene que ver con el tamaño de muestra. ¿Ok? ¿Dudas? No, profesor. ¿Dudas, profe? No, profe. Ok. Ahora, solo en estadística, solamente hay 4 categorías en las que puede existir alguna variable. ¿Sí? ¿Cuáles son? Son 2 cualitativas y 2 cuantitativas. Las cualitativas son la nominal y la ordinal. La nominal, ¿y estos qué son? Son tipos de variables. La variable nominal puede ser la lista de los carros, por ejemplo, la lista de los medicamentos. Pero tiene un caso particular que es la nominal dicotómica. ¿Cuándo es dicotómica? Pues obviamente cuando nada más tenemos 2 opciones. El sexo es hombre o mujer, no el género. Género es otra cosa. El sexo biológico con el que nace es macho o es hembra. Punto. ¿Sí? ¿Eres alto o chaparro? ¿Ya comiste o no comiste? Solo hay 2 opciones. ¿De acuerdo? Pero es cualitativo. Cualitativo puede ser los ojos, el color de los ojos, usa lentes o no usa lentes, el color del cabello, la forma de la nariz, usa lentes o no usa lentes. Por ejemplo, han oído hablar de la lista nominal del INE, del Instituto Nacional Electoral, ¿cierto? ¿Por qué se llama lista nominal? Porque viene del nombre, nome. Nome, por eso es nominal. Y ahí estamos todos los que tenemos credencial del INE, ahí estamos. Los millones y millones, esa es la lista nominal. ¿Sí? Algunos son hombres, algunos son mujeres, porque nada más hay 2 géneros, dos sexos. ¿Sí? Entonces, hombres y mujeres. Punto. ¿Ok? Y esa es dicotomía. La ordinal, como su nombre le indica, tiene un orden. El primer lugar de una competencia atlética, el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar, el quinto lugar, el sexto lugar. Hay varios que están en quinto lugar. ¿Por qué? Porque llegaron al mismo tiempo en la carrera. ¿Sí? Empataron en el quinto lugar. ¿Sí? Entonces, la ordinal, la variable ordinal, es cualitativa, pero hay un orden. Pero sabemos cuál es el orden, pero lo que no sabemos, lo que no podemos medir,
es la amplitud. Por ejemplo, si a la compañera Katia le gusta el chocolate, le gusta mucho. Y a la compañera Patricia Hernández Buitrón, que está ahí, ¿cierto? Sí, estoy. Patricia Hernández Buitrón, también le gusta mucho el chocolate. Pero no sabemos qué tanto es mucho. A lo mejor una de ellas es fanática del chocolate y la otra pues le gusta mucho, pero nada más. Las dos clasificarían como que les gusta mucho el chocolate. Pero esa escala no registra qué tanto es el gusto por el chocolate. Entonces podríamos tener, además hay una secuencia natural del no me gusta el chocolate, me gusta poco, me gusta mucho. Me gusta mucho fulano de tal, me gusta mucho fulana de tal, me gusta poco de lado. Me gusta más o menos fulano de tal, fulana de tal, me gusta mucho fulano de tal, fulana de tal. Entonces es cualitativo. ¿Sí? Y esas dos variables son las que menos información nos dan. Y además no se pueden hacer operaciones aritméticas. Ahora bien, tenemos dos tipos de variables que son cuantitativas. ¿Cuáles? Las variables de intervalo y las variables de razón. Las variables de intervalo, el cero no es fijo. Por ejemplo, aunque estamos muy acostumbrados, por ejemplo, ¿a partir de qué momento se empiezan a contar los años de ustedes? Al momento en el que nacen, ¿no? Que ya tiene un año, que tiene 2 años. Pero ese cero no indica que en ese momento acaban de nacer. Vamos, sí acaban de nacer, pero no acaban de nacer, pero no empiezan a vivir. Vamos. ¿Desde qué momento empiezan a vivir? Desde el punto de vista biológico, pues está la fecundación, 9 meses después está el nacimiento, ¿sí? El cero, ustedes nacen de 0 años, aunque ya tienen 9 meses. ¿Sí? Entonces el cero no implica la desaparición de la variable. ¿Sí? No lo implica. Por ejemplo, la temperatura. 0 grados centígrados no quiere decir que no haya temperatura. Quiere decir que hace mucho frío. ¿Sí? Esa es una variable de intervalo. ¿Qué otra variable de intervalo hay? El tiempo, por ejemplo. No quiere decir que si empezamos a marcar el cero, las 0:30 horas, sabemos que son las 12:30 si lo cambiamos de ciclo, ¿no? Es a las 12:30. Las 0:30 horas. Las 0:41. Pero ese cero es arbitrario, es porque alguien lo decidió. Se decidió que los días estuvieran divididos en 24 horas o que cada ciclo de 24 horas estuviera un día y su noche. ¿Cierto? Cuando estamos en el año 2021, ¿cuándo es el año 1? ¿O el año 0? ¿Cuando nace Jesús o cuando muere Jesús? A ver, Patricia Hernández, ¿cuándo es? Ay, no entendí, ¿me puedo hablar? Porque es que estaba leyendo de las variables. Pues porque no están poniendo atención. Giancarlo Cázares. No está. Perdón, profesor, es que no alcancé a escuchar bien, se entrecortó el internet. ¿Cuándo empieza la cuenta de los años? ¿Cuando Jesús nace o cuando Jesús muere? Cuando nace, Cuando nace. Pero esa es una decisión que se tomó en un concilio vaticano
hace mucho tiempo y se cambió al calendario gregoriano. Antes se tenía el calendario juliano, cuando la época del Imperio Romano. Ahora tenemos el calendario gregoriano. Y estamos en el 2021, ¿cierto? Sí. Y tomamos la idea de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo, antes de su nacimiento y después de su nacimiento, ¿cierto? Sí. Y así lo referimos. Aunque hablemos ahora de la época común, de la época no común, pero originalmente se toma o se tomó la supuesta fecha de nacimiento de Jesús. Se decidió, ojo, no es porque haya sido, se decidió que había sido en tal fecha. De hecho, por muchos estudios ahora se ha comprobado que Jesús nació 5 años antes de Cristo, o sea que nació 5 años antes de sí mismo. Pero imagínense lo que implicaría cambiar el calendario. Todo habría que cambiarlo, 5 años va para atrás. O sea que según Jesucristo, no estamos en el 2021. ¿Estamos en el qué? 2026. ¿En 2026? No. Si no estamos en el 2021 y le restamos 5, estaríamos en el 2016. Imagínense todo lo que implicaría a nivel mundial el multiplicar. Ahora bien, hay culturas en Oriente que consideran ese año que pasamos en el vientre de la madre. Y, por ejemplo, los coreanos tienen 20 años de haber nacido, pero tienes 21 años de haber sido engendrado. Entonces, chicas, lo siento mucho, según aquello, las que tienen 20 años tendrían 21. Y esa es una edad mucho más real, aunque también no se está un año en el vientre de la madre, está 9 meses. Y es el calendario gregoriano, a final de cuentas, es el que se emplea para todo. Para las fechas de los cumpleaños, para las fechas del nacimiento, para las fechas de celebraciones y demás. Cuando decimos tal día, tenemos clase los lunes y los jueves, a tal hora. Pues eso implica el calendario gregoriano y eso implica que alguien decidió que así se iban a contar las cosas. ¿Sí? Y eso es cualitativo o es cuantitativo. Es cuantitativo, pero es de intervalo, porque el 0 no es fijo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el 0 es fijo? Pues cuando la variable desaparece. No tengo dinero. No tengo ni un quinto. Ya desapareció la variable dinero. 0 milímetros de estatura. Pues si no hay estatura, no hay persona. 0 kilogramos de peso. Pues si no hay sismos, pues estamos bien tranquilos, ¿no? Si no hay sismos, ¿a poco no estamos bien tranquilos? Que pueda haber en cualquier momento es otra cosa, pero mientras no haya, mientras el 0 sea fijo, estamos en una variable de razón. La diferencia entre la variable de razón y la variable de intervalo es que el 0 no está fijo o está fijo. No está fijo en el intervalo, porque así como hay temperatura en grados centígrados, hay temperaturas Fahrenheit, temperaturas Kelvin, y el 0 lo decide ya el señor centígrados, y el señor Fahrenheit, y el señor Kelvin, según su escala, ¿no? En Estados Unidos usan el Fahrenheit, aquí usamos los centígrados. En Inglaterra se usan los centígrados ya. En Europa, Estados Unidos es el único que no. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Y esas nos dan como
resultado muestras de, bueno, no muestras, si nos dan datos cuantitativos. Entonces tenemos dos variables que nos dan datos cualitativos, la nominal y la ordinal. Y la nominal a su vez es muy importante, nominal dicotómica y la nominal a secas. ¿Sí? Y cuantitativos nos los dan, ¿quiénes? La de intervalo y la de razón. Pero esos de intervalo y esos de razón, a su vez, pueden ser de dos tipos, aunque sean cuantitativos, hay de dos tipos, fíjense. Juan Alberto Perdomo, ¿tienes hermanos o hermanas? Sí, profe. ¿Cuántos tienes? ¿Medio? ¿Un medio? ¿Por qué los contaste? 1 y 2. Porque son los ubico perfectamente. Porque son unidades funcionales. Patricia, okay. Ana Patricia García Cuellar. ¿Tienes hermanas? ¿Tienes hermanos? Sí, un hermano. Uno. No tienes medio, tienes uno entero, funcional. No. Ok. Fíjense, el número de sillas, el número de hermanos, el número de estrellas, el número de refrescos, el número de enfermos, el número de muertos, todos son números enteros. Nadie se muere a la mitad, no hay medios muertos, no hay medios hermanos. Ojo, no estamos hablando de cuestiones legales, estamos hablando de cuestiones reales. No hay qué. No hay, o no hay sillas. Y párale de contar. Me voy a ir de viaje. Pues tenemos tantas gentes que se van de viaje. Esto es, cuando cuantificamos en general, muchas veces, esos datos no los podemos dividir. Por ejemplo, se tiene un marido o se tienen dos. Se tiene una novia o se tienen dos. Pero no se tiene una novia y media, ¿no? Ni se tiene un marido y medio. ¿Qué parte quieren? ¿La de la cintura para abajo? ¿La de la derecha? ¿La de la izquierda? Pues ¿cuál, no? Hasta a final de cuentas los y las acusarían de asesinato, ¿no? Porque es una unidad funcional completa. ¿Sí? Aunque la persona a lo mejor puede tener le puede faltar un brazo, le puede faltar una pierna. Todavía no está siendo afectado en sus funciones primordiales como novio, como novia, como marido, como esposa, ¿cierto? En ese sentido es una unidad funcional. Pero, por ejemplo, hace años hubo un asesinato de un político y armaron un gran revuelo y el que era el encargado dijo que el cadáver estaba muerto. ¿A poco hay cadáveres vivos? No. No, profe. No, ya solo decir cadáver es que ya está muerto, ¿sí? Porque cadáver ya implica la calidad de mortal. Entonces, o te mueres entero, o sea, se murió todito, como dice Chava Flores. Todito se murió. Pues ni modo que te mueras a la mitad. Te mueres completo, no te mueres, ¿no? ¿Tienes novio? ¿Tienes novia? ¿O no tienes? ¿Tienes chocolates o no tienes chocolate? Ah. Pero ¿qué pasa si te doy medio chocolate, lo cual es muy válido? Tengo medio chocolate nada más. Tengo estatura. Tengo peso. Y eso lo puedo reflejar en gramos, en centímetros. Esto es, entre dos unidades consecutivas, puedo dividirlo en la cantidad que yo quiera. ¿Sí? ¿Eso cómo se llama? Datos continuos.
no son datos discretos. Puedo medir 1,75, 1,53. No mido 1 o 2 metros, mido 1,53. ¿Ok? Esos son datos continuos. Cuando no puedo, cuando no hay una unidad funcional entre dos unidades enteras consecutivas, por ejemplo, un hermano, 0 hermanos, pues no hay medio hermano, ¿no? No hay 0,5 hermanos, 0,75 hermanos, no, 0,85 hermanos, pues no. Cuando esto no tiene ningún sentido, son discretos. Se dice que los datos son de tipo discreto. Cuando sí tiene sentido, fulanito mide 1,60, perenganito mide 1,62, sutanito mide 1,63, perenganita mide 1,64, y lo podemos dividir, lo podemos subdividir y podemos encontrar a alguien que mida 1,64 y medio, ¿sí? Esos son datos continuos. ¿Qué característica también tiene? Por ejemplo, Jesús Carmona Camacho está haciendo unos esfuerzos por mantenerse despierto, que para qué les cuento. Entonces, ¿está despierto o no está despierto? Nada más hay de dos. No, pero está bien, yo entiendo, miren, yo entiendo que hacen un sacrificio, yo entiendo que esto es pesado, yo entiendo. La idea de hacer estas dinámicas es tratar de comentarlo, no tratar de evidenciar a nadie. ¿Sí? Por ejemplo, no tenemos medio diente. ¿Tenemos un diente o no tenemos un diente? Sabemos lo que implica un diente entero, pero no existe la mitad del diente. No existe, a ver, la mitad de un milagro, ¿qué? ¿Es medio milagro? Pues no, ¿verdad? No se puede. No, profe. El número de cabello, por ejemplo, en la cabeza. El número de cabellos también es discreto. ¿Cómo sabemos que es medio cabello? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que Montserrat Guadalupe en su foto tiene el cabello largo y Alejandra Ramírez García lo tiene corto? Pero ¿cómo sabemos que es la mitad? ¿Quién sabe? ¿Sí lo ven? Entonces tenemos dos variables cualitativas que nos dan datos cualitativos, la nominal y la ordinal. Tenemos dos variables, la de intervalo y la de razón, que nos dan datos cuantitativos y que estos a su vez se dividen en discretos y continuos. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. Ok. Ahora, por ejemplo, ¿el estudiante está o no está? ¿O está a medias? En términos de la lista de asistencia, ¿está o no está, no? Pues están. Sí. En términos de la atención a clase, puede ser que esté a medias, que esté aquí presente y su cabeza esté en otro lado. Yo también fui alumno. Yo también me estaba durmiendo en clases luego después de comer, o sea que es criminal. Pero bueno. Adriana Martínez. Presente. Alejandra Ramírez. Presente. Adriana Martínez. Hagan una tarea y la entreguen a más tardar a las 23:59 del lunes. Yo les voy a enviar el acceso a la clase, no es aquí en el Meet, es en el Classroom. Dice que el viernes Sí, a las yo les voy a 8. enviar el Se abre. acceso, ¿sí? Con el que pueden accesar al Classroom y hacer la tarea. El viernes a las 8 En el se abre. momento en el que la tarea sea publicada, a mí se me olvida todo. Yo no sé nada. Eso es el viernes a las 8 de la mañana. A mí ya se me olvidó todo. ¿Por qué? Porque
porque lo importante es que ustedes lo repasen, lo estudien y demás. Es de opción múltiple, ¿sí? Pero lo tienen que pensar, ¿sí? Son 60 preguntas, ¿sí? Hay 2 cuestionarios de conceptos. Los 2 son para entregar a más tardar 23:59, o sea, a las 11:59 de la noche del lunes es la última entrega. ¿Lo pueden entregar antes? Claro que lo pueden entregar antes. Si lo entregan después de las 23:59, queda registrado como que fue entregado a destiempo. No se toman en cuenta cuestionarios entregados a destiempo. ¿Sí? Cualquier cuestionario que haya sido entregado después de las 23:59 está anulado. ¿Sí? No, y ustedes mismos van a saber, yo no soy su policía ni nada por el estilo. Haciéndolo, van a saber cuáles son las respuestas, ya que lo tengan terminado. ¿Sí? El mismo sistema les va a decir cuáles son las respuestas. ¿Sí? Ustedes van a saber cuáles son las buenas y cuáles son las malas, y cuántas buenas tuvieron del total. ¿Sí? Eso va para la carpeta, ¿eh? Pero eso no es lo importante. Yo no soy su policía, yo no voy a andar tras de ustedes. Si me quieren engañar, a mí no me engañan. Se engañan solos. ¿Cómo? Es más, les voy a decir una forma. Fulanito o fulanita, le ayudamos a que conteste. Que vea cuáles son las buenas y las malas, entonces ya contestamos todos cuáles son las buenas y ya tenemos 10. Y todos aparecemos como que somos bien chipocludos. ¿Saben qué? A mí no me importa. El problema es de ustedes. La honestidad está en su cabeza, está en sus valores y está en sus principios. Si son honestos, si no son honestos, no los vamos a cambiar. Yo no voy a andar tras de ustedes. Es más, cuando eran las clases presenciales, yo les ponía examen y me iba. ¿Por qué? A ver, el que le digamos a perengana o a perengano, a él no lo vamos a copiar. ¿Por qué? Porque ya decidimos que no. ¿A quién le vamos a copiar? A quien creemos que sabe más que nosotros. Esto es, nos vemos disminuidos, nos disminuimos, nos hacemos chiquitos. El otro sabe más que yo, entonces siempre estoy dependiendo del otro, del que considero que sabe más. ¿Sí? En este caso, ¿quieren copiar? ¿Quieren? Como quieran. Eso no implica que no puedan discutirlo a través de WhatsApp o lo que sea. Claro que lo puedan discutir, pero cada uno tiene su propia decisión. ¿Sí? Entonces, yo lo que les desearía es lo mejor. Yo espero que todos sean, es lo que yo deseo, y es lo que yo considero que ustedes son honestos. A mí no me van a engañar. Ustedes se van a engañar solos. ¿Quieren el 10? Por mí no es problema. La universidad trabaja sobre el que ustedes aprendan. Y si lo que vienen a aprender es a ejercitar sus malas costumbres, si es que las tienen, no es porque sean el 306, es porque se los tengo que decir. Se lo dije al 304, se lo dije al 305, se lo digo al 306. No los conozco, pero yo no creo que sean. Yo creo que son, imagínense si promotores de la salud son deshonestos. Imagínense si protección civil, estudiantes de protección civil son deshonestos. ¿En qué tipo de gente podemos confiar? Si no es en los promotores de la salud o en los de protección civil cuando hay un desastre. Imagínense que sabemos que fulanito es bien trácala y está en protección civil, pues ya no le confiamos la vida, porque estamos hablando de la vida, ¿no? ¿Sí?
yo no digo que ustedes sean deshonestos. Yo digo y creo que son honestos. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque ya son 5:28. ¿Quiere más? No, profesor, gracias. No, profe. Ok. Una. Entonces, nos vemos ¿cuándo es la próxima clase? Jueves. El viernes. Jueves, profe. Jueves. El jueves tenemos 1:30, preparen sus preguntas, demás, porque después del viernes a las 8 de la mañana, bueno, el jueves yo les voy a enviar el acceso a las clases. ¿Vale? Bueno, que estén muy bien, no pongan caras serias, no pongan caras largas, les va a ir muy bien. ¿Cuántos exámenes, cuántas veces han hecho tarea? N veces, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad. ¿Cuántos exámenes en la primaria, en la secundaria, en la No prepa? tan difíciles, profesor. Es que no sabes ni no has visto los cuestionarios, entonces no sabes qué tan difícil es. Bueno, Tú supones que es difícil. no. O sea, yo ya tomé la clase con usted anteriormente. Cuestionarios para que ustedes los destrocen. Yo creo que ustedes tienen la capacidad, ¿sí? Aunque se sientan pequeñitos, chiquitos, yo creo que tienen la capacidad de ser muy grandes. De ser muy grandes, las chicas, ser unas mujeres muy grandes y muy honestas, los chicos ser unos también muy grandes y muy honestos. Yo sé que hay una desventaja en la educación y esta cultura, pero yo creo mucho en las mujeres. Yo creo mucho en las mujeres. Y no es que no crea en los varones. Yo soy varón. Pero yo creo mucho en las mujeres. Lo que me han demostrado a través del tiempo es que las mujeres adelante. Y las mujeres, órale. ¿Sí? Vivimos una cultura horrible de machismo, ¿sí? Que no la pensamos. Las mujeres no son tontas. Al contrario, son sumamente inteligentes. Y ustedes lo saben. Tanto ellos como ellas lo saben. ¿Vale? Pati, te entiendo tu resquemor. Pero no te dejes apantallar. ¿No? ¿Por qué los que no me estoy apantallando? Ya, es como le dije, ya le he tomado con usted presencialmente. ¿Conmigo la has tomado?